Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana, después de 2 semanas que no les había podido eh, compartir ninguna reseña de ningún libro ni cuento, traje este libro, se llama Estambul, de un autor turco, Burhan Sönmez, espero haberlo pronunciado bien, de esta editorial que se llama Minúscula, que es una editorial española, específicamente de Barcelona. Y este libro tuve la fortuna de leerlo estando en Turquía. Nos lo llevamos, en realidad la dueña de este libro es mi mamá, ella lo compró, ella lo descubrió, pero yo lo leí primero. Este libro es una belleza porque habla de Estambul. La ciudad es, si no es la protagonista, es una de las principales protagonistas, como su nombre lo dice. Es una historia muy triste, muy terrible sobre el sistema carcelario en Turquía, sobre las injusticias, sobre las personas que están en la cárcel, sean culpables o no, sobre todo los presos políticos que tienen una cuestión con el gobierno. Nunca dice la historia el gobierno actual, pero sí el gobierno, sea quien sea. Ocurre en Estambul, ocurre en una cárcel en Estambul, en las mazmorras, en el lugar más profundo de la cárcel, y en donde los protagonistas de esta historia sufren cualquier tipo de vejaciones, torturas, eh, golpes, están en la oscuridad, en la celda están a oscuras todo el tiempo, están hacinados y no comen más que pan echado a perder, agua que está echada a perder, y la única luz que les entra es la que está en la puerta, en una pequeña rendija en donde de repente se asoman. La primera página después de las legales de esta novela, no sé si se alcanza a ver, es un plano de la prisión. Nuestros protagonistas están en la celda 40, que es esta aquí donde está mi dedo. Y la puerta de hierro es en donde se entra, más bien es la entrada a todas estas son celdas donde están los números, aquí están los guardias. Este plano es muy importante porque cuando los presos describen su celda y lo que alcanzan a ver, solo ven de frente la celda 31, escuchan los pasos de los guardias, cómo se detienen en las celdas para escucharlos a ellos lo que están diciendo o para abrir la puerta y llevarse a alguno de ellos a tortura. Ahora, lo que es extraordinario en esta historia son 10 días. La historia ocurre en 10 días. La historia de las historias, porque cada capítulo es la voz de uno de los protagonistas y lo que cuentan. Cuentan su historia, lo que deciden compartir, el por qué están ahí y cuentan historias para no volverse locos, para llevar la prisión de una manera mejor, si es que eso es posible. Son 4 personajes. El estudiante de Mirtai, que es el primero que empieza a hablar, el doctor, Camo el barbero, así le dicen, y Kueilan, que es el único de fuera, que no es de Estambul. Y curiosamente, Kueilan es el que más ama Estambul y llega a Estambul porque digamos que se declara culpable cuando lo meten preso. Ama Estambul por las historias de su padre, lo que su padre le cuenta de Estambul. Y muchas de las historias que ellos se cuentan, por ejemplo, es yo oí una vez una historia de una ballena blanca con la que estaba obsesionada un capitán y hace todo lo posible por cazarla y navega todos los océanos y la busca y la encuentra y la caza y no la mata, pero sí. Entonces, tu lector, sabes, hayas leído o no Moby Dick, que están hablando de Moby Dick y los mismos protagonistas le dicen a la persona que está narrando, yo también ya había oído de esa historia, yo también he leído, estás hablando de Moby Dick. Tiene las descripciones que hace sobre Estambul, de lo que es la vida fuera, a pesar de que ellos nunca salen de la celda, todo ocurre ellos estando dentro de la celda. Es una belleza, o sea, las descripciones que hace del Bósforo, del Cuerno de Oro, de Estambul, del lado asiático, del lado europeo, porque una de las características de esa ciudad es que esa ciudad está en 2 continentes, tanto en Asia como en Europa. Yo les recomiendo muchísimo este libro, ojalá lo puedan conseguir. Esta editorial es una editorial rara, que yo no conocía, y tiene un catálogo extraordinario de muchos autores conocidos, otros no tanto, pero vale muchísimo la pena. Este libro es una belleza, es muy terrible, muy triste. Tenemos el punto de vista de estos 4 personajes, cada capítulo es lo que ellos cuentan.
la voz de cada uno de ellos, cómo se ven el uno al otro, cómo ve el estudiante al doctor, cómo el doctor ve a Camo el barbero, y cómo Kueilán ve a los demás, etc. En algún punto las historias se juntan y bueno, evidentemente no hay un final feliz para ninguno de los personajes, pero eso es evidente desde el principio. Les recomiendo mucho que lo busquen, que lo lean y pues nos vemos la próxima semana.